hecho tantas cosas grandes por mi vida y las sigue haciendo. Gloria sea el Señor. Yo sé que esto nos va aquí, gloria a Dios, porque en nuestra vida siempre vamos a tener pruebas y situaciones. Pero lo importante es que uno se levante con fuerza, que uno se levante creyendo en el Señor siempre, gloria al Señor, y confiando en Él, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Pero esa es parte de mi testimonio, gloria a Dios. Espero que hayas, si no me quiero ir. Sí, esta alabanza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Confirme si se escucha bien, por favor. Hoy vamos a compartir un tema muy importante. El Señor me deja. ¿Qué tal, Gisela? Buenas noches, buenas noches. Sí, lo que voy a compartir es muy importante porque he recibido mensajes últimamente de hermanos que están siendo atacados, ya sean en los sueños o en sus casas o al despertar. Confíame y se escucha bien, por favor. Ok, antes que caiga el sol, voy a compartir lo siguiente. Él no me deja solo, gloria a Dios. Él me lleva de su mano. Ok. Aleluya. Algunas veces Hoy amanecí. Hoy me acosté como al mediodía más o menos. Hoy 7, ¿qué tal? Saludamos de Tabasco, México. Hoy es jueves 7 de mayo. Hoy es jueves 7 de mayo y bueno, yo tengo, debido a la cuarentena y bueno, y por orden de Dios, yo cambié mi estilo de vida y mi horario. Entonces, hoy me acosté como al mediodía y me levanté más o menos como a las 5, más o menos, de la tarde. Entonces, cuando yo me desperté, yo duermo aquí. Cuando yo me desperté, esta puerta la dejé cerrada, la que van a ver ahorita a continuación. Tengo que registrar esto con la finalidad de que si están sucediendo este tipo de cosas en tu casa, como hoy al despertar a mí me sucedió, compártelo. Porque puede significar dos cosas, algo bueno o algo malo. Todo dependiendo de lo que tú estés haciendo en tu vida para Dios. Puede ser una manifestación de parte de Dios o puede ser una manifestación de parte del enemigo por lo que estás haciendo. Si no estás haciendo nada en contra de las tinieblas, ¿sí? No estás dando consejo, no estás compartiendo nada, pues tal vez no sea el caso. Pero vamos a compartir lo que sucedió el día de hoy. Me encanta esa canción, esa alabanza, esa niña, su forma de cantar. Entonces, hoy al despertarme, después de que me acosté, voz preciosa, gloria sea el nombre del Señor. Amén, saluditos. Yo en este cuarto que está ahora sí, son las 7:34, les saludamos de Tabasco, México, jueves 7 de mayo 2020. Estoy haciendo este live, ¿por qué? Porque he recibido últimamente he atendido hermanas, por lo general hermanas, que están siendo presa o están siendo víctimas de ataques espirituales, ya sea al despertar, en los sueños, le hablan voces o le ponen un nombre, Moloch, por ejemplo, una vez. Sí, y bueno, he estado atendiendo esos casos y ayer sucedieron 3 cosas importantes, pero no quiero adelantarme. Hoy al despertar, lo primero que yo volteo a ver, yo hoy cerré esta puerta, son 2 puertas, esta que la muestro. Sí, ahí está el internet, ahí está la ventana. Quito esto y tengo acceso a mi cuarto de estudio, ¿no? Bueno, está mi mesa y todo, está la computadora y todo. Sí. Entonces, esto lo puse y lo que... Bueno, esto estaba así. A ver.
¿Tú no la abriste, papi? Esa puerta estaba abierta. Bueno, hoy Wow. Fui a... Sí, alrededor de las 6 de la tarde y al regresar me topo... A ver. Lo primero que sucedió el día de hoy... Sí, tengo... Así. Cierro esta puerta y le pongo esta cortina, ¿no? Para que hacia acá. Entonces, lo primero que sucedió el día de hoy, el clip se quitó y se abrieron las ventanas. ¿Sí? Entonces, lo primero que sucedió hoy al despertar, hoy 7 de mayo 2020, después del ritual de los 13 días de preparación al culto a Moloch, ¿sí? Y después del día o hora pico, el día pico, ¿sí? Del coronavirus aquí en México, ¿sí? Ese clip se cayó y se abrió la puerta. O sea, vamos a ver. Yo me despierto y lo primero que veo es esto. ¡Pum! Bueno, no le puse mucha importancia. Dije, bueno, sí, nosotros como cristianos tenemos que vernos, ¿no? Cuando hay manifestaciones, pero tenemos que ver si son de Dios o es del enemigo. Entonces lo primero que pasó fue que las ventanas, que se le cayó el clip y pum, así quedó la puerta. Bueno, lo dejé. Me fui, era alrededor de las 6 de la tarde, aquí a las 6 de la tarde ya no hay nada, como cambié mi estilo, mi horario. Sí, fui a comprar pan, no había nada cerrado, regreso y me doy cuenta, entre 6 y 6:15 de la tarde del día de hoy, 7 de mayo, me doy cuenta que la puerta estaba abierta. ¿Sí? Me doy cuenta que la puerta está abierta y yo así no dejé la puerta. Yo no dejo nunca la puerta abierta, no me gusta. Esta puerta por lo general queda así. Así, atrancada. ¿Sí? Pues resulta que al regresar estaba la puerta así como lo puse. No la había tocado y nada. Wow. Bueno, no puede pasar ahí porque Porque sí. hay basura. Mucha basura, ¿verdad? Pero, papi, ¿tú no abriste la puerta? No. ¿No abriste la puerta? No. Bueno, el peque lo dejé con el celular. Aquí ya no pueden niños comprando. Tampoco puedes andar sin boquilla. Sí, o cubreboca. Entonces al peque lo dejo con el celular y se quedan. Bueno, no, si se dan cuenta no puedo abrir. ¿Sí? No se puede abrir porque obviamente le puse eso, ¿no? Pero lo que voy es... Esa puerta, sí, estaba abierta. Así como lo filmé. Nadie el día de hoy, nada más el peque y yo vivimos en esta casa. Y dije, wow, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque ya se hicieron 3 cosas importantes. ¿Sí? Se le respondió a Elizabeth Pinto, se le respondió a Silvia Ortiz Medina y se le respondió a Karina Calderón, con una publicación. ¿Sí? Que referente que si tú no tienes una vida ordenada o si tienes falta de perdón, Dios no te puede utilizar para hacer liberación demoníaca, porque los demonios se van contra ti. ¿Por qué? Porque tienes falta de perdón, raíz de amargura, resentimiento, sentimientos que no has limpiado de tu corazón. Entonces ese tema lo tocamos ayer, mencioné a la hermana Rebeca Quintana. Sí, obviamente me bloqueó, no le gustó, porque el caso del grupo Guerreros, ¿sí? Donde se dividió, y ahí expongo por qué la hermana Rebeca Quintana no puede ni debe bautizar, mas sí lo hizo y lo puede hacer la hermana Yagel Mola, que por cierto la bloqueó del grupo, ella, Rebeca Quintana. Pero a lo que voy es
que esto fue lo que sucedió. ¿Sí? La puerta estaba abierta y la puerta además se puede abrir desde adentro. Ahora, cuando este tipo de manifestaciones suceden en tu casa, la pregunta que te debes de hacer es, ¿qué estás haciendo como para que estos eventos, ¿sí?, estén sucediendo en tu casa? ¿Sí? Entonces, ayer dimos respuesta a la hermana Elizabeth Pinto, ¿sí? Y no solamente eso, lo segundo que hice, la hermana Areli Meléndez, vi su video del pasado 2 de mayo, donde a ella, ¿sí?, donde a ella le regalan un muñeco Elmo de Plaza Sésamo, ¿sí? Y ese muñeco Elmo, ¿sí?, que lo usaba su niño Ángel, que padece de autismo. También compartí una publicación de autismo, ¿sí?, donde un niño dibuja, vamos a ver, dibuja y dice en el dibujo, tienen que estar muy pendientes de los dibujos, de las cosas que hacen sus hijos, porque un niño con autismo al dibujar, él es que está viviendo en su mente. Y en esa publicación, ese niño, ¿sí?, dice que hoy se la pasó bien con su papá y su mamá, y que incluso el demonio se la pasó tan bien que el demonio, ¿sí?, no lo molestó. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Dibujo de un niño autista. Dibujo de un niño autista de 9 años. Hoy la pasé muy bien con mi madre y mi padre, incluso con el gato. Es más, hasta el demonio nos dejó tranquilo esta vez. Cuando yo vi esa publicación de la hermana Areli referente a Elmo, sí, bueno, no se ve bien. ¿Cuál fue la publicación de la hermana Areli con su niño Ángel? Es un menor como de 6 años. Areli, confírmame. Sí, ayer estuve compartiendo mucha información de ese tipo. ¿Quién es Areli? Ella es Areli. Sí. Ese es el muñeco Elmo. Lo voy a leer porque tengo si tú estás siendo víctima de esas manifestaciones, hay dos simbolismos, ¿sí? El hecho de que se haya abierto la puerta. Ay, Dios mío, se cayó el micrófono. Bueno. ¿No? No se rompió. El hecho de que se haya abierto la puerta representa quitar el velo, ¿sí? Recuerden que hoy estábamos hablando de que viene la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, ¿sí? Viene la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Hoy lo compartí en una publicación, ahorita lo pongo. Pero el hecho de que se haya quitado el clip, ¿sí?, el clip, y se haya abierto, ¿sí?, o quitado el velo, representa, y el hecho de que se haya abierto la puerta, sí, representa precisamente el tema o la publicación del día de hoy, que viene la construcción del tercer templo, pero también viene, sí, los eventos que sucedieron cuando Jesús murió. ¿Qué sucedió? Se rasgó el velo de arriba hacia abajo, sí, y pudimos tener acceso al trono para ir delante de él a través del sacrificio de Jesús. Entonces es un simbolismo muy, muy fuerte. Ya regresé. Entonces es un simbolismo muy fuerte. Por eso digo, ¿qué es lo que tú estás haciendo para Dios que esté afectando las tinieblas, pero también esté beneficiando a Dios? Porque una manifestación como esta, ¿sí?, representa, por las publicaciones del día de hoy, para mí eso, ¿sí?, que viene la construcción del tercer templo de Jerusalén, ¿sí?, donde Donald Trump fue puesto como señal. 2020, 2021 representa la manifestación del anticristo. ¿Qué es la manifestación del anticristo? La implantación del nuevo orden mundial, o lo que enseña la Biblia con el reinado cuarto de la bestia, es decir, que viene el sellamiento, lo que platicamos ayer con la hermana Yagel y su esposo, ¿sí?, que van a provocar la hambruna, para que así como Esaú vendas tu primogenitura por un plato de comida y no pueda ser sellado, ¿sí?,
por medio del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 10, si no me recuerdo. Entonces, tienes que meditar qué estabas haciendo un día antes, ¿sí? o qué has estado haciendo a favor de Dios y en contra de las tinieblas, para que cuando suceda un evento como eso, se conoce como actividad paranormal en el mundo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, ayer la hermana Areli, sí, no había visto, no, he estado tan ocupado que no había visto su publicación, pero ella dice lo siguiente, y eso me impactó. Me regalaron un muñeco de Elmo y mi niño con autismo, Ángel. ¿Estoy leyendo? Y mi niño con autismo, Ángel, empezó a tener un comportamiento bien raro, ¿sí? De rebeldía. Ahorita está hablando conmigo, en ese momento en el live. Empezó a ser rebelde, antier, o sea, 30 de abril, antier, o sea, 30 de abril, día en que finalizaron los 13 días de preparación de culto a Moloch, ¿sí? Ella dice eso. Mi niño empezó a decirme, ¿qué le empezó a decir su niño? Que Elmo lo quería matar. Yo me puse mal y empecé a analizar el por qué mi hijo me dice esto. Minuto 1:40. El muñeco ayer, o sea, 1 de mayo, día de rituales, ¿sí? Empezó a reírse a las 11 de la noche. Mi hija está de testigo. ¿Quién empezó a reírse? El muñeco Elmo. Lo tiraron al agua, mis hijos. El muñeco empezó a reírse a las 11 de la noche. Otra que tirarlo a la ventana. Resulta que vino otra vecina hoy en la mañana, o sea, 2 de mayo, ¿sí? Y me lo vino a dejar. Vino mi vecina hoy y me lo vino otra vez a dejarme otra vez el muñeco. Y me puse a pensar de noche que yo lo tiré. Si este muñeco viene de nuevo a esta casa es porque es algo malo. ¿Y qué es lo que sucede? En el minuto 2:24 la hermana Areli comparte, este muñeco regresó hoy en la mañana por una vecina que me lo trajo otra vez. Ella no sabía que era mío, pero mi pregunta es, ¿por qué este muñeco regresa? Al ver esa publicación de la hermana Areli, ¿sí? Con Elmo, si algo yo no permito como cristiano, es que el demonio se vaya contra los niños. Aún siendo pastores y hablen en contra de los niños, me voy contra ellos. Porque no tolero que se aprovechen de los niños. E hice el siguiente cartel. Y el siguiente cartel es muy importante porque te habla en ese cartel, que es muy complejo si no tienes el conocimiento. ¿Sí? Hace 9 horas hice este cartel. Vamos a mi computadora. Voy a tratar de dar una breve explicación para que ustedes comprendan. Primero, si llegan a ser víctimas, ¿sí?, de una actividad paranormal o manifestación del diablo, lo compartan, ¿sí? Y así podamos orar. Porque eso, tengo, obviamente, hermanas se están comunicando conmigo y para decirme, ¿sí? El tercer caso era de eso, ¿sí? Que su hija le dijo a ella, mamá, yo orando, ella se terminaron su hija de orar y dice, mamá, yo vi, deja ahí por favor, yo vi que nos tenían atadas, ¿sí? Dicho y hecho, ¿sí? Al poco tiempo ella al despertar no podía despertar, ¿sí? Y tuvo temor, miedo, y eso es normal en personas iniciando en lo que es guerra espiritual o confrontación de poderes. Entonces me tocó a mí ministrarle, compartiéndole mi testimonio de cómo fue que yo fui librado cuando la mamá del peque, sí, se le manifestó un demonio y me quería enterrar por este costado. Si no tienes testimonio de Jesús, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué puedes hablar? ¿Cómo Dios puede ministrar a través de ti a otras personas si no tienes testimonio? El testimonio, vaya que es importante. Sí.
Entonces, a esa hermana, yo que en mi tiempo de intercesor de la mamá del peque tenía una tijera, un poquito más chica que esta, y me lo quería enterrar. Por este costado, ¿sí? Y yo vi con mis ojos cómo la mano rebotaba. La mano, queriéndome la meter, rebotaba. ¿Sí? ¿Y yo qué estaba haciendo? Yo estaba con mi Biblia, leyendo los salmos frente a ella, frente al diablo, riéndome, diciéndole, tú estás vencido. Tú estás por debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo, riéndome. Yo me burlaba, le burlaba al diablo. Sí, con mis dos manos ocupadas, o sea que yo estaba indefenso. ¿Me explico? Y creo que lo comparto porque, por si alguien llegase a estar en la misma posición, como la mamá del peque, o el diablo, ¿sí? No pudo enterrarme de este lado. ¿Qué fue lo que hizo? Cambió de mano su tijera y me lo quiso injertar por acá. ¿Me explico? Lo quiso injertar. Y por segunda ocasión, yo vi cómo la mano de ella rebotaba. Sí, rebotaba. Entonces me tocó ministrar a esa hermana diciéndole que si su hija le decía que las encontraba, que las veía a las dos atadas, es porque la atadura representa una brujería. Representa, antes de una manifestación demoníaca o ataque espiritual, representa para tu vida como cristiano brujería, porque tuvo que lanzar una maldición o una palabra maldiciendo tu vida. Wow, es importante este like. Acaba de regresar la señal. Es importante lo que voy a decir. Si tú puedes, sí, despertar de tu sueño y te ves atada, tú tienes que romper con ese decreto, maldición o palabra que lanzaron en contra tuya. Sí, como cuando a mí una vez me sucedió, sí, que me dijeron, sí, una seguidora de Fausto Zacapa, le resté importancia, sí, me quiso callar. Entonces al despertar, al día siguiente yo no podía despertar. Yo estaba con mis manos cruzadas así. Yo estaba así, durmiendo, no podía despertar. Entonces cuando yo desperté, cuando yo sentí así, de que no podía despertar, yo hice así, rompo cadenas. Sí, en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Ahí fue donde yo entendí por qué mi mamá me decía que no debía dormir así, con las manos cruzadas, porque significa atadura. Eso pasó en medio de la contienda contra un hijo del diablo llamado Fausto Zacapa. Con todo, argumentos y testimonio, lo digo, y sustento. Entonces, esa fue la tercera ministración o cosa importante. Entonces, párate, papi. Lo que hice ayer fue este cartel. Y en este cartel, caray, no se deja, ahí está. Este cartel, la maldición del séptimo hijo. ¿Sí? ¿Cuál es convertirse en hombre lobo? Hechos 20:29, cuando dice que vendrán a infiltrarse en medio de nosotros, ¿sí? Como lobos rapaces. Esto te está direccionando a lo que enseña el libro de Enoc capítulo 7. Libro de Enoc capítulo 7, versículo 1 dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. ¿Sí? Esto que dice aquí, en su momento hice esta publicación. Esto fue el pasado, aquí debe de estar, creo que fue en el 2017, sí, donde prácticamente la función de los hijos de Dios es de no mezclarse con las brujas. De esto trata esta película, El séptimo hijo, ¿sí? De no mezclarse con las brujas y prácticamente exterminarlas, como lo hizo Josué. De eso trata esta película. Entonces, esto está direccionado con Apocalipsis 12 y resulta que ayer este video titulado
el lobbyson. ¿Por qué el presidente tiene 1200 ahijados? Aquí enseña y confirma lo que dice esta película y lo que enseña el libro de Enoch. La maldición del séptimo hijo, tú tenías que dar en apadrinamiento a tu hijo para que esa maldición supuestamente se rompiera. Pero aquí es lo importante. Los cónyuges, los cónyuges que deben obtener el padrinazgo presidencial deberán reunir los siguientes requisitos: tener 7 hijos varones o 7 hijas mujeres, todos vivos a la fecha del bautismo del séptimo. Entonces, esta publicación, este live que ya lo subí, este video que ya lo subí, confirma, ¿sí?, una enseñanza a través de Jesús, ¿sí? Cuando tienes este conocimiento, tú comprendes. Es muy complejo, no espero explicarlo, solamente una pequeña idea, ¿sí? Que en el libro Evangelio Armenio de la Infancia enseña que Jesús rompió de niño, ¿sí?, en su infancia, conjuros. Sí, y muestra el libro Evangelio Armenio de la Infancia que él rompió el conjuro de un hombre que había sido convertido en burro. ¿Me explico? Y esto te conecta con el brujo de Balaam y la burra que habló. Pero es otro tema. Entonces, cuando vino Jesús, rompió el conjuro, ¿sí?, de un príncipe que había sido convertido o transformado en un animal. Y esa parte es lo que enseña la brujería, es lo que enseña la Biblia con Nabucodonosor, y es lo que nosotros hemos venido compartiendo, que la brujería Dios la utiliza para quebrantar a los soberbios como Nabucodonosor, o para quebrantar a los reyes. ¿Me explico? Entonces, en el libro, esto que compartió la hermana, ¿sí?, la hermana Areli, ¿sí?, estos muñecos, para que tomen vida, tuvieron antes que ser, ¿qué?, conjurados, ¿sí? Y la finalidad de ellos, ¿sí?, de estos demonios, en fechas que este ataque, 2 de mayo, sucedió entre el 30 de abril y 2 de mayo, ¿sí?, lo que a nosotros nos da a entender que no debes aceptar juguetes ni regalos de terceras personas, ¿sí? Y lo que quiere el enemigo es destruir tus hijos, algo que ya habíamos compartido anteriormente. Y aquí se repite lo que enseña en el libro de Enoch, capítulo 7, versículo 1, que es esto. Y es el número que tú soñaste o has visto últimamente, porque representa, en este caso, el séptimo hijo, ¿sí? Jesús al venir, que lo puedan comprender. Los ángeles caídos en el libro de Enoch enseña, fueron los que le enseñaron la brujería a las hijas de los hombres mezclándose con ella. Génesis 6, libro de Enoch, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Eso lo confirma no solamente la Biblia, sino que el libro Evangelio Armenio de la Infancia, los sucesos, los milagros, las manifestaciones que hizo Jesús a la edad de 3 años, ¿sí?, o en su niñez, confirma o da otro entendimiento el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo había caído en oscuridad o tinieblas, es decir, que la bruja estaba practicando, ¿sí?, de manera que se estaban matando no solamente, ¿sí?, a espada la humanidad, sino a través de la brujería con los espíritus, y esto nos conecta con el pecado de la embriaguez de Noé. Y ahí tendría que hablar de otros libros muy delicados, sí, que no puedo hablarlos así ligeramente, tengo que tener mucho sustento bíblico para poderlos compartir. Pero la embriaguez de Noé, en otras escrituras, ¿sí?, enseña que si tú te embriagas, tú estás danzando o bailando con que tú no estás solo al embriagarte, tú estás acompañado de demonios.
¿sí? Y ese fue el pecado por el cual fue destruido Sodoma y Gomorra. Entonces te da una idea, ¿sí? ¿Qué clase de pecado es lo que moraba? Y te lo confirma el libro de Jacer y te lo confirma la Biblia, ¿sí? En medio de ellos. Ellos tenían tacto o contacto con los espíritus. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero el sacrificio de Jesús, ¿sí? Al tener conocimiento de el libro de Enoc, que enseña que los ángeles caídos le revelaron conocimiento oculto como el corte de raíces o brujería, sí, Gisela, puede ser interferencia o porque bueno, ando viendo lo de mi internet. Sí, el libro de Enoc enseña, sí, que los ángeles caídos le enseñaron a las hijas de los hombres brujería, pero capítulo 4, 17 al 18 enseña que los ángeles caídos, sí, le enseñaron al hombre a hacer mezclas, sí, genéticas entre animales de diferentes géneros, sí, y y el satanismo enseña que un hombre puede transmutar su cuerpo en bestia o animal. De hecho, las escrituras o la Biblia enseña, o el libro de Melquisedec y el Apocalipsis de Moisés enseña, de hecho la Biblia enseña que hay carnes angelicales y carnes humanas. El libro Apocalipsis de Moisés enseña, sí, que ellos fueron transformados del cuerpo glorioso animal. La Biblia lo enseña. El satanismo enseña, sí, que tu cuerpo puedes transmutarlo en una bestia. Entonces, hay registros, videos, testimonios, ya hay registros antiguos, ¿sí? De que con pastores, ¿sí? Que antes fueron satanistas, ¿sí? Dando testimonio de cómo ellos transmutaban su cuerpo. Incluso la Biblia lo enseña y Nabucodonosor, donde transmutó o transformó, ¿sí? O redujo, ¿sí? El cuerpo humano de Nabucodonosor a la de una bestia. Entonces, eso es hablar de muchas cosas, ¿sí? Pero el sacrificio de Jesús, todo ese conocimiento te da otra perspectiva. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente representa al león de la tribu de Judá, no solamente representa al cordero inmolado, ¿sí? Sino que Él, al morir, inocentemente, Él representa a un niño dado en sacrificio. ¿Me explico? El sacrificio de Jesús mayor, sí. Esto te conecta con Israel y su pecado, que fue entregar a su descendencia o a su familia o a sus hijos al satanismo, ¿sí? O dándolos en sacrificio al culto a Moloch. ¿Sí? Por ejemplo, esto te conecta, esta revelación, este entendimiento te conecta, ¿sí? Directamente con la masonería. Tuve que salir porque se fue la señal. Son las 8:07, ¿qué tal? Se fue la señal. Ahorita acaba de... Me tuve que salir de mi casa. Sí, aquí estoy porque... Yo creo que sí voy a tener que pagarle. Bueno, es que aquí en la casa hay internet, pero está hasta acá. Sí. No llega la señal al 100% porque yo estoy hasta allá. Entonces, pero nos quedamos en algo muy importante. Sí, el sacrificio de Jesús te direcciona al pacto, ¿sí? De la masonería o de los gobiernos con los ángeles caídos. El mismo pacto que hicieron las hijas de los hombres con los ángeles caídos, conforme enseña Génesis 6. ¿Sí?
Entonces, el sacrificio de Jesús, sí, al tener este conocimiento, te direcciona a los rituales de sangre dentro de las iglesias y dentro de los gobiernos. Son dos cosas, ¿sí? El Sanedrín o los sacerdotes de Israel se habían corrompido y el rey también. Y te conecta a la de brujería, donde este testimonio de Luis Castro, sí, mostrando en esta anime cómo es que una larva puede transformarse en escarabajo. Este anime te lo enseña, por eso tienes que ser como un niño, sí, porque para que esta larva llegue a transformarse en escarabajo, sí, es como una vasija, un vaso, transforma. Entonces lo mismo pasa en esta anime. Bueno, tengo que venir a la cocina, pero quiero compartir esto cada vez que hay interferencias, porque algo muy importante que tengo que compartir. Acaba de irse nuevamente la señal, me tuve que cambiar de ubicación, pero voy a compartir esto porque es muy importante. Si se fue la señal es porque es muy importante lo que voy a exponer. Si la Biblia enseña que tú tienes que ser como un niño. ¿Me explico? Entonces, para que Jesús pueda instruirte en estos asuntos que son muy delicados, como el satanismo, o sea, muy pocos testimonios, sí, te lo pueden dar a entender, y la gente no quiere saber de esto. Entonces tienes que ser como un niño para que Dios te instruya directamente, incluso a través de los animes. Entonces eso vamos a compartir ahorita. Sí, va. ¿Sí? Lo que dice aquí él es lo siguiente. Llegaron a las 3 horas de lucha y no veían respuesta. ¿Quiénes? Los pastores. Pero en ese momento, eso me lo contaron los pastores, yo ya no lo supe. Mi mente que entró en dicen que mis colmillos empezaron a crecer, peor que la de un perro, arriba y abajo, y los ojos comenzaron a hacerse grandes, como que eran de un animal, como que se me iban a salir, y se me pusieron rojos, pura sangre, como si me hubieran inyectado sangre. Esto lo dice en el minuto, en la 1:10, después de la 10 minutos, después 1 hora con 10 minutos, el pastor, sí, Luis Castro, sí, porque tarda como 5 horas su testimonio. En este video, parte 3, esto está mi foto de portada. Lo que él dice es lo que muestra esta anime, One Punch, ¿sí? Explicado como un niño, One Punch, ¿sí? En este capítulo 1, si no mal recuerdo, él enseña, en este anime, Dios te enseña, Dios te revela cómo es el proceso de transformación de un hombre a una bestia, o a un animal. Sí, el proceso es como de la larva. Para que la larva pueda transformarse en escarabajo, tiene que pasar un tiempo. Sí, entonces la semilla de maldad o de dolor, amargura, sí, o de ira que está en tu corazón, sí, al llenarse tu vasija o tu corazón, si de ese sentimiento lo que sale de ti es el demonio y te transfigura o te transforma tu cuerpo, así como él dice, en un hombre lobo o algo parecido, porque él dice que sus ojos comenzaron a hacerse grandes, ¿sí?, como de sangre, y sus colmillos empezaron a crecer. Y eso es justamente lo que enseña este cartel, ¿sí? Los libros de Enoch, libro de Jasher y la Biblia. Y por si fuera poco, el testimonio de William Snowbellen también lo enseña. Y ahora, porque no es el caso, pero da mucho entendimiento a la manera en que opera, ¿sí?, los ángeles caídos por medio de la brujería para atacar a quienes, a los niños, a través de un muñeco, ¿sí?
Entonces, aquí dice William Snoblin en su rito de destrucción que ellos utilizan las fotos para crear muñecos y así hacerte daño, porque crean un vínculo. La razón, Areli dice que lo vas a ver, es de que si tú permites que este muñeco habite, ¿sí? O este anatema habite en tu casa, lo que vas a provocar es que haya un vínculo, ¿sí? O que el demonio establezca un vínculo, ¿sí? A través de este muñeco, ¿sí? A tu hijo. Si tú permites que este muñeco se mantenga en tu casa, tú cristiano que me ves, entonces el demonio va a establecer un vínculo a través prácticamente ¿a qué? Mi niño empezó a decirme que Elmo lo quería matar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? De brujería es matar a los niños. Entonces, la maldición del séptimo hijo, ¿sí? Que quebrantó Jesús con su sacrificio es evitar que el hombre se convierta, ¿sí? En un hombre lobo o en un lobo rapaz que desvíe a la manada de ovejas de Dios al precipicio. Es una interpretación, ¿sí? Muy difícil de digerir si no tienes el conocimiento. Y con eso los dejo. ¿Sí? Si llegase a suceder en tu casa manifestaciones como esa, ¿sí? Que al despertarte se abre o el clip se rompe o el clip simplemente, sí, las cortinas, y luego te das cuenta que la puerta está abierta, compártelo porque solamente hay dos poderes, sí, en el mundo, y es el poder de Dios y el poder del diablo, ¿sí? Que no es que sea del diablo, sino es que Dios se lo permite para darnos una enseñanza. Esto lo registro, este suceso, actividad paranormal, hoy siendo 7 de mayo, 8:16 de la noche. Hay mucho por compartir, pero bueno, vemos, sí, por el día, hoy es un día séptimo, representa el día de reposo, representa el séptimo hijo, representa a Jesús, representa el séptimo cielo, representa el reposo, descanso, Shabbat, representa hijo de Dios. Así que lo dejamos, y bueno, los leo. Excelente enseñanza, hermano, pero al Señor muy mal, sí. Acuérdate. Oye, sí es cierto, Yagel, qué bueno que me acordaste. Hoy es la superluna. Hoy es superluna, sí es cierto. Mucha interferencia. Mi padre me hizo consagrarnos antes de empezar tu live. Wow, hay mucha interferencia. Sí, también otras hermanas me han dicho que hay mucha interferencia a la hora que quieren ver mi live. Sí, ya sé. Voy a tener que empezar a hacer oraciones porque me han dado testimonios que cuando hago mis live ellas sí se reproduce pero no pueden escuchar. ¿Me explico? Hay mucha interferencia. Testimonios en videos de TV Joshua que cuando una bruja, una ex suma sacerdotisa escuchaba, sí, los videos de TV Joshua, eso afectaba a los demonios, no les permitía operar. ¿Me explico? Testimonio de la suma sacerdotisa liberada por TV Joshua, así búsquenlo. De hecho lo tengo aquí entre mi álbum porque es muy importante. ¿Sí? Cuando tú sueltas la palabra y hay demonios en tu casa, los vuelves inoperantes. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la palabra. Mientras tú escuches la palabra de Dios a través de uno de sus hijos, ¿sí? Eso destruye o las entidades que hay en ti. Entonces los creer que tú escuches la palabra que está soltando la persona, porque les interfiere en ese momento sus planes. Entonces voy a tener que hacer otro live, ¿sí? Exponiendo esa información, donde voy para abrir las ventanas de los cielos, los portales de los cielos, de los 7 cielos, y que Dios mande sus ángeles sobre tu casa en cada
punto cardinal de tu casa ponga ángeles de guerra con espada desenvainada, y ponga Dios sobre ti, o establezca Dios sobre ti, sobre tu casa y sobre tu parentela, un trono, sí, de bendición, o un trono de Dios para él. ¿Voy a tener que hacer eso? Sí, eso se me enseñó, para que la oposición o lo que esté ahí habitando sea quebrantada, porque eso me está pasando. Yahel dice: acuérdate que hoy es superluna, mucha interferencia, mi padre me hizo consagrarnos antes de empezar tu live. Sí, porque hay muchos ataques. Si ahorita registro este video, ¿por qué? Porque yo sé que viene una enseñanza después de esto. Si Dios permitió eso, cosa que nunca me había pasado, estaciones espirituales de guerra, de contienda, ¿sí?, las pasé con la intercesión a favor de la mamá del peque, y desde ahí no ha sucedido nada de esa clase. Esta es primera vez que sucede después de eso. Entonces quiere decir que viene una enseñanza, y es lo importante. Gracias, Yahel, por recordármelo, que justamente, casualmente, suceda un día como hoy, que es superluna. Sí, la pasada superluna representaba el nacimiento, y representa el nacimiento de los hijos de Dios, o el cumplimiento de Apocalipsis 12, la palabra que se le dio a Yahel y otras hermanas, que iban a dar o procrear hijos o ministerios, o ellas iban a ser instrumentos de bendición como una madre para formar hijos o guerreros. ¿Sí? Justamente por mis recordatorios, donde uno de mis recordatorios es precisamente, sí, que viene la guerra para Israel. ¿Sí? Uno de mis recordatorios dice eso. ¿Sí? La segunda luna de sangre, cuando fue la segunda luna de sangre, Israel entró en guerra. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que viene guerra, ¿sí?, para los hijos de Dios. ¿Sí? Viene guerra para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que Israel entre en guerra representa que el diablo entró en guerra con el pueblo de Dios. Y justamente, Yahel, lo primero que me etiquetó fue la hermana Gisela, ¿sí?, una de mis publicaciones anteriores, donde la serie Apocalipsis, ¿sí?, de la serie, ¿ok?, ¿cómo se llama? Aquí está, vamos a ponerlo, FX. Ok, vamos a ponerlo. De septiembre, o 9/11. American Horror Story Apocalypse, Wednesday, September 12th on FX. El higo o la higuera, frutos, sino que dio serpientes y escorpiones, o sea que dio demonios. Wow, esto te conecta con tu sueño, Yahel. Porque la Virgen va a dar hijos, pero la higuera va a dar ¿qué? Demonios. Esa es la representación de eso que acaba de pasar. American Horror Story Apocalypse, Wednesday, September 12th on FX.
poner la voz de un niño. Ahí es de una bestia. Cambió la voz. Wow. Lo con- American Horror Story Apocalypse, Wednesday, September 12th on FX. Wow, Elizabeth Pinto. Lo que platicamos, Elizabeth. Tremendo, tremenda revelación. American Horror Story Apocalypse, Wednesday, September 12th on FX. If you're curious to see, pull the tricks out of my sleeve. The piece of paper reveals the precise nature of the end. A child born of human and spirit will usher in the end of time, an end of the world. American Horror Story, Wednesday, September 12th on FX. Wow. Voy a tener que hacer otro video. Porque la señal Apocalipsis 12 de la pasada superluna, ¿sí? Daba a entender que venía el nacimiento de nuevos ministerios, pero con esta información del día de hoy, ¿sí? Jesús maldijo la higuera por no dar frutos. Entonces, en este teaser o trailer, ¿sí? De American Horror Story, está anunciando cuando el demonio pasa la uña o el dedo sobre la higuera y lo abre y salen escorpiones, uno blanco y uno negro, representa que Israel, al cumplir 70 años como nación, no procreó hijos, como enseña Apocalipsis 12, sino que procreó demonios. Y al procrear demonios o dar como hijos demonios, como en el principio en Génesis 6, ¿sí? Por haberse mezclado con las hijas de los hombres, los espíritus o los ángeles caídos, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que tenían sexo con espíritus, Lilith, por ejemplo, ¿sí? Dios va a mandar juicio. Dios va a mandar juicio, porque lo único que dieron fueron hijos del diablo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Simplemente tienes que observar, ¿sí? La ciudadanía, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, que no procrearon hijos de Dios, sino lo único que procrearon fueron hijos del adversario, ¿sí? O hombres con un espíritu que no es de Dios, sino del diablo. Entonces, cuando el demonio en ese trailer, ¿sí? Del 2018 pasa el dedo, ¿sí? Sobre la higuera y lo abre, te da una referencia, ¿sí? ¿Sí? O procreó el pueblo de Israel, y al cumplir 70 años como nación, lo que viene es juicio, como lo hizo en el pasado con Noé, o como lo hizo en el pasado con Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado fue la embriaguez. Todo inició en la embriaguez de Noé, porque al embriagarte, ¿sí? No estás solo, estás conviviendo con demonios, porque entras en un estado de inconsciencia. Tendré que poner esa cita, pero no es bíblica. Si es una escritura que no pretendo darle publicidad, pero ahí lo enseña, ¿sí? Ahí lo enseña. Entonces, la embriaguez de Noé abrió portales
¿sí? Y vino la maldición sobre Cam y su descendencia que fue destruida, ¿sí? En Sodoma y Gomorra, porque eran descendientes de Cam. ¿Me explico? Y ellos, el pecado de ellos no fue tanto la maldad que muestra el libro de Jacer. Esa es una manifestación del espíritu que vivía con ellos, sino la maldad, sí, de Sodoma y Gomorra era de que convivían o tenían sexo con demonios. Sí, ese es otro tema muy delicado. Entonces, por las publicaciones o mis recordatorios del día de hoy, recordatorio, papi ven, sí, de hace un también Yahel me compartió eso. El día de hoy, sí, lo que viene es la edificación del tercer templo. Para que venga la edificación del tercer templo, ponle pausa a eso y cierra la puerta, por favor, papito. Para que venga la edificación. Ey, cierra la puerta, por favor. Mírame, esa puerta que está acá. Para que venga la edificación del tercer templo. Espera, papito. Sí, yo hice este estudio el año pasado. Donald Trump fue puesto como señal de que venía de su gobierno, sí, de que venía la edificación del tercer templo de Israel. Entonces, esto ya lo hice en live y dije que nos quedan 10 años. Sí, por los recordatorios. Israel y la segunda luna de sangre. Antes de empezar, vamos a pedirle a Dios que no recibamos solamente conocimiento, ¿verdad? Sino que de verdad recibamos adentro la palabra de Dios. Entonces, por este video, yo sé que lo que viene de hace 3 años, chequen el tiempo, este es de hace 3 años, mi anterior publicación o mi post fue de hace 1 año, ¿sí? Por estas publicaciones, ¿esta fue de cuándo? De hace 1 año. Es como Dios me revela, ¿sí? 1 y 3, 13, interesante. Es como Dios me revela que lo que viene para el pueblo de Israel es la guerra, sí, que va a provocar de sangre para que venga el advenimiento del anticristo. Sí, y justamente este video trata del reinado del anticristo. Y había ahí unos hombres y ellos tenían a un hombre de rodillas con las manos levantadas hacia arriba. Entonces, lo que Dios está mostrando a través de mis recordatorios, que viene la manifestación del anticristo, el reinado del anticristo, está vinculado con el gobierno de Donald Trump y viene prácticamente la construcción del templo. ¿Sí? Dios, sí, yo entiendo. Mira, Yahel, ¿sí? Tu sueño y de otras hermanas, que así como muestra el trailer, ¿sí?, de American Horror Story, ¿sí?, lo mismo va a suceder por el pueblo de Dios. Es decir, que Ana, tu Samuel, nacerá, quiere dar a entender que las mujeres como Ana, estériles, van a procrear profetas como Samuel. ¿Sí? Con toda la información que se está manejando, yo puedo interpretar eso, que eso es lo que viene. Viene la edificación del tercer templo, pero también viene, sí, el nacimiento de nuevos profetas o ministerios, y eso te conecta con el Islam. Es decir, que la plaga de avispas que hay ahorita en Estados Unidos, avispas asesinas de Asia, ¿sí?, es una referencia a que viene la plaga de langostas, que viene siendo la quinta trompeta, que es el Islam. Es lo que está anunciando Dios, ¿sí?, que viene, se va a levantar, sí, como el Islam en contra del cristianismo. Ese es el mensaje del día de hoy. Sí, pero ¿qué dice Dios a través de Héctor Pérez? ¿Sabes lo que provocaron tus enemigos? Vamos a ver qué provocaron. Que se comienzan a conectar, estamos transmitiendo desde nuestra página Pastor Héctor. Sí. Entonces viene
¿Viene la guerra? Sí, viene la guerra. No procreó hijos, sino demonios. ¿Sí? Eso lo enseña la Biblia. Donde el satanismo lo que va a llevar a la humanidad es, ¿a dónde? A pasarlos por fuego, como lo hacían anteriormente los israelitas. ¿Me explico? O sea, que el enemigo va a dar en sacrificio a toda la humanidad posible, como lo hicieron el pueblo de Israel en el pasado, y enseña la Biblia, porque ellos lo que quieren es la guerra o derramamiento de sangre para que aparezca el anticristo. Esa es la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que enseña? Este es Israel y este es un higo. Llega el demonio, parte el higo, ¿y qué procrearon? ¿Cuál es el fruto del higo? Si no hay fruto, sino lo que hay es demonios, serpientes y escorpiones. Yo te daré autoridad, dice la Biblia. Pues eso es lo que está enseñando el día. Sí, mis recuerdos. Y la luna, sí, la superluna de hoy, ayer para hoy, sí, lo que está anunciando es que cuáles son los hijos, cuáles son las serpientes y escorpiones. Sí, aquí hay testimonios de personas, sí, que estuvieron en el satanismo y transmutaban su cuerpo en hombres lobo. Ahí puse suficiente información, sí, y los hijos de Dios, o sea, los séptimos hijos, vamos a ver qué enseña. ¿Cuál es la función de los séptimos hijos? El infierno se despierta. Démosles un anticipo de lo que está por llegar. He estado buscándote, señor Ward. Es el nombre de mis visiones. Eres el séptimo hijo de un séptimo hijo. Nuestras ciudades han caído. Acaba con este reinado de la oscuridad. Todo lo que necesitas está en tu interior. ¡Protéjale! Eso es algo que no puedo prometer. Ahora vives en un mundo en el que leyendas y pesadillas son reales. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Luchar contra la oscuridad allá donde se esconda. ¿Y cómo se ataca a esa bestia? ¡No se ataca! ¡Se huye! Mi poder se hace fuerte. ¡Mi reina! El mundo de los hombres caerá. Si ves a una bruja, mátala. No todas somos malvadas, ¿sabes? La oscuridad ha entrado en tu interior. No soy como usted. Y ahí la oscuridad ha entrado en tu interior. Eso nos direcciona al grupo de guerreros de Dios de la hermana Rebeca Quintana. Si tú permites que la oscuridad entre en tu corazón, estás frito. Entonces la función de los séptimos hijos, ¿cuál es la función de los séptimos hijos? ¿Quiénes son los séptimos hijos? Los que del pacto de Jesús, los que están dentro del pacto de Jesús representan los séptimos hijos. Tú eres un séptimo hijo del séptimo hijo. El primer hijo de Dios que Dios utilizó fue Enoc, y el séptimo hijo fue Jesús. El séptimo de su generación fue Enoc, pero también fue el primer profeta y rey, y fue el primero que caminó con Dios. El último que caminó con Dios fue Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tú pertenezcas al pacto de Dios, ¿sí? Eso te hace a ti un representante, ¿sí? O un séptimo hijo que fue comprado a precio de sangre de un rey, como lo es Jesús. Entonces, el pacto de Jesús te habilita. ¿Para qué te habilita? Lo acaba de decir esa película. Te habilita para destruir brujas. Te habilita para destruir brujas. O sea, lo que viene es una cacería de hijos del diablo, o sea, de brujos, de hombres lobo, o todo lo que se conoce, ¿sí?, en el mundo secular como mitología. Tenemos testimonio que no son mitologías, ¿sí? Es la mezcla
del conocimiento del bien y del mal es la mezcla de un espíritu demoníaco con el hombre, el pecado de Génesis 6. Entonces lo que viene, si los hijos que van a nacer o los ministerios que van a nacer, sí, y lo anunció la anterior superluna, sí, antes de Pesaj, es precisamente eso, que los hijos de Dios, sí, que van a ser o van a dar a luz o van a nacer, su función, sí, su función es la de destruir brujas. Entonces aquí aquellos que fueron edificados para destruir brujas, sí tienen que ser inteligentes y no de ellas a través de su belleza. ¿Sí? Entonces esta generación es la que se va a levantar para destruir, sí, seres mitológicos supuestamente, pero en realidad son espíritus, o es la mezcla de un espíritu angelical, demoníaco, con el hombre. O sea que son hijos de brujos o hechiceros, o brujas o hechiceras. Entonces la función de Jesús, sí, al venir... Pausa por favor o bájale. La función de Jesús y de sus hijos es dar espada o cortar cabezas con la espada, que es la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los brujos. Y aquí tendríamos que hablar, Yahel, del caso del brujo, sí, que un pastor confrontó y le dijo: brujo, si no te arrepientes, pues muérete en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? A la semana y a la semana el brujo murió. Sí, de esa manera es como Dios va a utilizar a sus hijos para lanzar la palabra, sí, o lanzar la espada a través de la palabra y corten cabezas a las brujas. Estas brujas van a dar que al hombre. Y aquí tendríamos que hablar de otro tema. Pero esto es lo que esta película, El Séptimo Hijo, esto es lo que enseña Apocalipsis 12, que Dios va a dar, sí, o las mujeres van a dar a luz guerreros que van a destruir, sí, a los hijos del diablo. ¿Cómo? Con la palabra, con la espada de la palabra, sí, que es la palabra de Dios. Ya, no quiero alargar este tema, este video, sí, solamente era para compartir eso que sucedió en mi casa, pero bueno, creo que es importante y es un adelanto. Gloria Mayolo habla de Apocalipsis 10, te lo mando. Ok, Yahel. Saludos, Gisela, Yasmota, Silvestre Medina, ok. Eso es fuerte y la guerra viene, así es tremendamente diabólico, así es fuerte, así es, Yahel, sí. Ok, entonces hoy podemos decir con total libertad que lo que está anunciando la superluna, hoy día 7 de mayo, lo que está anunciando es guerra para el pueblo de Israel, guerra para el pueblo de Dios, guerra, sí, donde Dios ha preparado 7 años atrás, 2013, ese fue mi llamado, 7 años atrás. ¿Te quieres callar, por favor? Todos aquellos que han sido preparados 7 años atrás, me apunto, 2013 fue mi llamado, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ese fue mi llamado, a través de una contienda o intercesión a favor de la madre del peque. Todos aquellos que fueron preparados 7 años atrás van a ser utilizados para la guerra en contra de los hijos del diablo o de las brujas o brujos. Por ejemplo, fotos acá. Explico. Lanzando la palabra. O te alineas o te mueres. Tal como le enseña ese video que ya compartí anteriormente de ese pastor, donde confronta a un brujo, le echa aceite en su puerta y inmediatamente queda paralizado, no se arrepintió y a la semana, ¡pum!, murió. ¿Me explico? Eso es lo que a mí Dios me ha mostrado, porque así fui preparado y aún sigo siendo preparado. Entonces, para aquellos que están siendo oprimidos, sí, compartan y tal vez podamos ayudarlos en algo. Así que con esto lo dejo. La superluna del día de hoy, 7 de mayo 2020, está anunciando confrontación de poderes o ataques espirituales o manifestaciones espirituales como lo que hoy viví,
No era de noche, no era la medianoche, no era 2 de la mañana, no era las 3:33 de la mañana. Yo me acosté al mediodía del día de hoy. Me levanté como a las 5 de la tarde, ¿sí? Y al levantarme justamente sucede eso, se abre la ventana. O se quita el clip de las dos cortinas que estaban unidas. Y después salgo, regreso y me doy cuenta que la puerta está abierta. Mi hijo no abre la puerta, no sabe abrirla. Y estaba en la cama. ¿Quién abrió? ¿Quién abrió por dentro? ¿Me explico? ¿Sí comprenden el mensaje? ¿Sí? Viene la construcción del tercer templo. Así que viene ataque demoníaco. ¿Sí? Así que unjan sus casas. No tengan miedo, reprendan. Si hay que reprender, si hay la necesidad de reprender. Si no, simplemente pongan alabanza y se acabó. Entonces el mensaje es muy claro. Viene guerra para el pueblo de Dios. Viene la construcción del tercer templo, donde Donald Trump fue puesto como señal o ejemplo. Sí, viene el nuevo orden mundial, viene la manifestación del anticristo. El cubreboca representa que viene el sellamiento, sí, y viene el derrame, o sea, avivamiento, por el cual lo que quiere el mundo o las autoridades es quebrantarte con la hambruna, que caigas en desesperación y te pongas o cedas ante la marca. Así que la enseñanza de Jacob y Esaú ayer se me recordó con unos hermanos. Es que te van a provocar la hambruna para que vendas así como Esaú tu primogenitura y no seas lleno del Espíritu Santo, para que Dios te utilice para contender contra todo el sistema y las brujas que hay infiltrados incluso dentro del cuerpo, ¿sí?, de Cristo o la iglesia. Así que los dejo. Mucha información, no los quiero aburrir. Bendiciones. Siendo las 8:46 de la noche del día 7 de mayo 2020, me despido y comenten, compartan ante cualquier manifestación. Por favor, me nutre. Adiós.